grabar porque hay dos de sus compañeros que dijeron que no iban a participar. Y en vista que esta es una clase muy importante porque en la siguiente sesión tenemos laboratorio nuevamente. Entonces, voy a empezar a impartir la información. Voy a compartir pantalla mientras tanto. ¿Se ve? Sí, vale. Ok. Déjalo grabar. Ok, esta unidad es la unidad número 3 y se llama decisiones de financiamiento. Entonces, está dividida en dos partes. Para el primer laboratorio, para este laboratorio que viene, vamos a ocupar todo lo que es la primera parte. Y en el examen final vamos a evaluar la segunda parte de esta unidad. Vamos a empezar. Bueno, en esta primera parte tenemos lo que es el capital. Entonces vamos a hacer una retrospectiva de qué es el capital. Entonces, si ven aquí, el capital es dinero en efectivo y otros activos que tiene la empresa. Está representado por aquello que llamamos riqueza y está acumulado dentro de la empresa. También el capital es uno de los 4 factores de la producción. Los otros factores son la tierra, el trabajo y la tecnología. Entonces, si nosotros lo llevamos a nuestro nivel personal, nuestro capital, en primer lugar, es el dinero que tenemos en el banco guardado o en la casa guardado. Esa es la primera instancia. La segunda somos nosotros mismos con nuestra capacidad de trabajo. Entonces, nosotros también representamos una parte de ese capital. Media vez ustedes están sanos, pueden ir a trabajar, aunque sea a vender dulces, a limpiar vidrios, a lavar carros o a hacer las actividades que ustedes hacen en una empresa o en un futuro que van a ser profesionales. Entonces, ustedes forman o son su capital, la parte del trabajo en el componente de la producción. ¿Se entiende eso? Adicionalmente, si tenemos una casa o tenemos tierra, eso es parte de nuestro capital, o sea, de las cosas que tenemos. Y por último, la tecnología, pero la tecnología se refiere más que todo, digamos, en la parte de las empresas, a la tecnología que tienen metida dentro de lo que es la automatización de sus equipos o los programas que tienen que sirven para administrar la empresa en general. Puede ser también la parte de equipamiento o la parte de programas. Puede ser también que tengan robots o toda esa parte es parte del capital. Ahora bien, en resumen, todo aquello que a nosotros nos sirva para producir, para transformar, es parte de nuestro capital. Por ejemplo, si ustedes ven una panadería, en una panadería, las panaderías tienen hornos. En ese horno es parte del capital. Y se asume que ese horno va a durar para muchas veces y que nos va a ayudar a transformar el bollo en un pan que podamos vender. Entonces, es un ente de transformación. Transforma la materia prima en un producto terminado o en un producto de valor. También la receta con la que se hace el pan viene siendo una parte del capital, porque si ustedes tienen una mala receta, entonces el pan no va a servir y nadie se los va a comprar. Entonces van a perder dinero. Y en cambio, si tienen una buena receta, el pan se les va a vender mucho. Otra parte del capital vienen siendo las materias primas que tenemos dentro de la empresa y que las vamos a transformar a través del proceso de producción. Y aquí viene el componente del trabajo, que en este caso en una panadería sería el panadero que amasa el pan, ¿verdad?
o las máquinas que también lo transforman y lo amasan. Eso conforma parte del capital. ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciada. Muy bien. Solo déjenme ver si estoy grabando. Un momentito, por favor. Ok, sí, estoy grabando. Muy bien. Entonces tenemos como objetivo del capital, lo primero es obtener ganancias sobre aquella actividad económica que desarrolla. ¿Alguno de ustedes quisiera tener pérdidas? No, creo No, que ¿verdad? nadie. Todos queremos ganar. ¿Verdad? Si vamos a trabajar, queremos ganar. Si tenemos el dinero en el banco, queremos ganar intereses. Si vamos a invertir en un negocio, queremos ganar también dividendos. ¿Verdad? Adicionalmente, el capital es un factor que genera valor, pero no es el valor en sí. Ustedes no pueden agarrar el dinero y tirarlo y va y estuvo ya. Con eso ya generé mi parte. No, es uno de los componentes. La sola inversión o solo si ustedes entregan el dinero, no les asegura que ustedes van a obtener la ganancia. Por ejemplo, si ustedes vienen y le dicen a, qué sé yo, su tía, mire tía, usted quiere poner una tienda, yo le voy a dar el dinero y usted me va a pagar después. Y su tía es una mala administradora y no contrata a nadie que le ayude en la tienda y esa tienda pasa cerrada y los productos se echan a perder. Entonces, esa inversión se va a la pérdida. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que allá donde vamos a invertir se estén todos esos componentes que van a hacer exitosa o eficiente la producción. O sea, que esté el capital de trabajo, talento humano, recurso humano, como lo quieran decir, que esté la parte de la transformación o el proceso. En una tienda, ¿cuál sería el proceso de producción? La venta. El acto de la venta, exactamente, el acto de la venta. La materia prima es aquello que compramos, vendemos como acto y entonces obtenemos una recuperación. Entonces, eso es la parte, ¿verdad? Del capital. Entonces, tenemos muchos tipos de capital. Aquí les voy a poner algunos, pueden haber muchísimos más en otras literaturas. En el primero, según la propiedad. La capital puede ser público, o sea que pertenece al Estado, o puede ser privado, pertenece a personas particulares e individuales. Entonces, por ejemplo, si hablamos, qué sé yo, de el edificio de Hacienda, es un capital público, ¿sí? Y mi casa es un capital privado, ¿verdad? Entonces, ahí hacemos, el dinero que tiene Hacienda a partir de los impuestos es un capital público. El dinero que yo tengo en el banco es un capital privado. Ahora bien, según su constitución, pero no es la constitución de la república, sino que es si se puede tocar o no se puede tocar, a eso se refiere. Entonces, si es su constitución puede ser físico, palpable, ahí van materias primas, edificios, casas, tierra, maquinarias, herramientas, ¿verdad? O puede ser intangible, como por ejemplo, unas acciones o programas de informática, porque no podemos tocar un programa de informática, ¿verdad? Digamos que nosotros tuviéramos un proceso en el cual nosotros nos podemos comunicar a distancia, no podemos tocar el internet, por ejemplo, no se puede palpar, es un capital intangible, ¿verdad? Sin embargo, existe. Entonces, muchas partes de la tecnología son parte del capital intangible. Bueno, también las fórmulas no las podemos tocar. El conocimiento no lo podemos tocar, ¿verdad? Pero sin embargo, si ustedes saben, yo tengo la cura para el cáncer y ese es conocimiento mío, eso no lo pueden tocar. Sin embargo, es parte de su capital. De ahí tenemos según el plazo, que puede ser largo o corto plazo. De ahí hay otros tipos de capital.
como el capital humano o talento humano. Entonces, una buena recepcionista, ¿es importante en una empresa? Sí, Una mala recepcionista se pasa pintándose las uñas y hablando, mascando chicles. Ah, sí, ¿qué quiere? Ah, no, fíjese, no está. Va, eso no sirve en la empresa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra empresa el mejor capital humano o el mejor talento humano, porque eso va a contribuir a esa transformación de nuestro producto. De ahí tenemos el capital financiero, que son los recursos económicos, específicamente el dinero con el que podemos contar. El capital social es la parte que cuando tenemos un negocio van a poner cada uno de los socios para que el capital empiece a, para que el negocio empiece a funcionar. Es lo que le llamamos también nosotros la inversión inicial. Tenemos también un capital de riesgo. ¿Cuál es el capital de riesgo? Es aquel en el que hay un riesgo en que nosotros perdamos el dinero de nuestra inversión. Tenemos un capital flotante, que ese capital se refiere específicamente a aspectos puramente de acciones, valores, que tenemos así como que en el limbo, como que pueden subir o pueden bajar. Y tenemos también el capital contable, que es la diferencia que hay entre el dinero que hay en la empresa y las deudas. Y entonces el resultado viene siendo el capital contable de la empresa. ¿Cómo estamos con esta información? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre un capital público y un capital privado? capital público es el que está haciendo la venta. Ajá. Y el capital privado es el dinero que uno tiene, el dinero que uno gana trabajando. Excelente. ¿Y a qué se refiere el capital social? Daniel, ¿está ahí? Daniel, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Va, ¿a qué se refiere el capital social? Como capital social entiendo que es capital entre varias personas, socios. Ajá, sí, es el capital que aportan los socios para que una empresa inicie. ¿Sí? Exactamente, esa es la definición. ¿Y qué entiende por talento humano o capital humano? Talento humano es la mano de obra que ponen la empleados en una empresa. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros, mientras mejor mano de obra tenemos, vamos a tener unos procesos de producción más eficientes. Y eso nos va a generar mayor capital financiero. ¿Sí? Entonces, cuando le vamos a ofrecer trabajo a alguien, estemos nosotros en un punto en el que nosotros podemos contratar, ¿verdad? Entonces, tienen que ponerse la mano en el corazón y tienen que decir, ah, este no sirve para nada, pero pobrecito no tiene trabajo, le voy a dar. Entonces se va a volver un problema dentro de su empresa, porque le va a restar eficiencia. Contrario es, no, yo tengo que contratar a la mejor persona que esté disponible en el mercado y de esta forma el proceso va a ser más eficiente. Y entonces yo, si soy accionista o soy parte de los inversores de la empresa, me voy a asegurar de esa forma que voy a tener una rentabilidad mayor que si tengo a una persona que no está dispuesta a trabajar o no es eficiente o no tiene las competencias necesarias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a veces en las empresas? Y se los digo que eso pasa. Vienen y trabajan y en vez de contratar a una persona capaz, ¿alguien de ustedes vio esa novela que era Betty la Fea? Medio me acuerdo de eso, Medio. pero no mucho. Vale.
Entonces, Betty la fea era una financista con maestrías y era muy capaz, pero era fea. Y tenían a una contraparte, una muchacha muy simpática que era amiga de la dueña, pero no tenía ninguna como competencia específica, ¿verdad? Entonces, la amiga quería que contrataran, o la dueña quería que contrataran a la amiga, ¿verdad? Y el dueño quería contratar, el otro dueño, el otro socio quería contratar a la fea. ¿Por qué? Porque el socio decía, esta me va a ayudar a administrar y mi gestión va a ser más eficiente. Y la otra decía, ah, no, esta, aparte de que es mi amiga y es bonita, me va a ayudar a vigilar al socio este, que era en este caso su novio, para ver que se porte bien. Entonces, ¿qué era importante para la empresa? Entonces, la importancia de la empresa era ganar recursos, generar ganancias. Y entonces, ¿de qué le sirve a alguien tener una persona bonita, ¿verdad? Si no está preparada. Distinto es, ah, no, yo soy preparado, yo me preparo y bueno, es bueno ser bonito, ¿verdad? O estar bien arreglado. Pero la preparación académica, eso es vital. Entonces, el día de mañana, si ustedes van a ir a trabajar a un otro lugar que no sea donde trabajan ahora, tienen que ir muy bien arreglados, pero también tienen que ir con los conocimientos. Mire, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo ser el mejor elemento para hacerle ganar o producir de forma más eficiente. Eso es lo vital, lo que ustedes tienen que transmitir. ¿Sí? Y van a ver otros bonitos, unos que andan con grandes celulares o que tienen muy buena pinta, pero si no se han preparado, entonces por eso lo importante es que ustedes en cada curso que tengan se preocupen por tener ese conocimiento y esa seguridad de que sea lo que sea que vayan a hacer en esa empresa, ustedes pueden aportar un valor. Y eso es lo que le tienen que decir a la persona en una entrevista de trabajo. Yo puedo aportar un valor porque tengo estas y estas y estas competencias. Y eso no va reflejado en que sea soy licenciado o no soy licenciado, sino que tengo esta experiencia, tengo estas competencias, tengo estos intereses y eso aporta valor. Y cuando yo aporto valor, entonces su producción va a ser más eficiente y va a ganar más. Ahí se ganan a cualquiera. Bueno, entonces, regresando al tema, los costos de capital. Entonces, fíjense, pues, los costos de capital representan en general lo que me cuesta a mí hacer una inversión. Es el valor o digamos que lo que yo voy a pagar extra, ¿verdad? En un momento dado por financiar un proyecto. Entonces, el costo del capital o el rendimiento del capital tiene que ser mayor que ese costo para que a mí me llame la atención invertir en ese negocio. Entonces, digamos que ustedes van a hacer un préstamo, ¿verdad? Entonces, en ese préstamo, ustedes van a pagar un interés, digamos que es el 5%. El rendimiento o la ganancia que ustedes van a tener tiene que ser mayor que ese 5% para que ustedes estén satisfechos o estén dispuestos a hacer la inversión. Porque si yo les digo, vaya, vamos a invertir 100 y van a recuperar 85, ¿les convence? No, No, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sabe qué? No, vamos a mejorar, va a recuperar 98. Tampoco. Mire, ¿sabe qué? Le voy a dar los mismos 100 que me dio. Yo qué gano. Mi dinero cautivo, en riesgo, en las manos de otra persona. Pues por lo menos me tienen que ofrecer, mire, siquiera va a aportar 100 y voy a ganar 110 por lo menos, para que esa ganancia sea interesante para mí. Entonces,
Cuando ustedes van a invertir en un negocio, lo importante es poder hacer los números y poder decir, ay, esto, la verdad que esto no me conviene mucho, porque al final de cuentas, mi dinero va a perder valor adquisitivo. El rendimiento no viene siendo lo que yo espero. Y entonces, ¿cuál va a ser mi ganancia? ¿O cuántos años tengo que tener yo esta inversión para que me represente una ganancia? Entonces, como les digo, a veces hay que hacer de tripas corazón y uno determinar qué es lo que quieren ustedes al hacer una inversión. Ganar dinero. Nadie quiere perder. Entonces, ¿voy a ganar dinero con esto? Sí, no. Si no voy a ganar dinero, no me interesa. Lo mismo es a nivel de empresas. La empresa no es solo que, ay, yo quiero subsistir, ay, yo quiero ahí estar manteniendo a los trabajadores, ay, yo aunque solo salga a los costos. Eso es mentira. Porque nadie quiere estar trabajando de gratis o trabajando para el cura, como dicen. Entonces, nosotros todos queremos ganar dinero. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar una decisión de financiamiento, nosotros debemos de aplicar las razones financieras que se apliquen a ese financiamiento en particular. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Tenemos una deuda y la dividimos sobre el capital que tenemos. Y el valor que nos da es 3. Esa división nos da el valor 3. ¿Qué significa entonces? Que nosotros, nuestra deuda representa el 75% de nuestro capital. ¿Y eso qué implica? Probablemente muchos intereses. Porque mientras más grande la deuda, a la hora de recuperar el dinero, tenemos que pagar la deuda primero. Y entonces nos vamos a quedar con bien poquito dinero. Y eso no es gracia ni para una empresa ni grande, ni mediana, ni chiquita, ni para un emprendimiento personal. Yo no sé si ustedes a veces conocen a personas que venden por catálogo productos, zapatos, cosméticos, y un montón de cosas que se venden por catálogo ahora. ¿Qué le pasa a esas personas? Por la forma en que ellas venden, ellas se tienen que endeudar. Entonces, digamos que yo vendo Avon y le digo, mire, Daniel, tengo esta crema para su mamá y se la voy a vender, está en promoción y se la voy a vender, qué sé yo, en $10. Y usted me dice, pues sí, viene el Día de la Madre y le voy a regalar a mi mamá la crema. Bueno, le dice, ya, la compro, ¿verdad? Pero yo se la enseñé en un catálogo. Entonces yo me tengo que ir a la Avon, sacarme el dinero de los bolsillos y comprar la crema. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en un nivel, en un emprendimiento que es de subsistencia, a veces no tengo esos $10. Entonces, bueno, no me va a costar 10 a mí me va a costar, por decirle, 8. No tengo esos $8. Entonces, ¿qué hago? Hago uso de la fantástica tarjeta de crédito. Entonces vengo y compro con la tarjeta de crédito. Compré el producto, $8. De ahí voy donde Daniel. Entonces ahí tengo dos situaciones. Una que me diga, ay, fíjese que mejor ya no porque no tengo el dinero. Entonces este es el riesgo de yo perder mi capital. O, aquí están sus $10. Y entonces recibo ese dinero, esos $10. Ahora bien, ¿qué tendría yo que hacer si el 100% del dinero que yo invertí es una deuda? Debería de pagarla. Permítanme un momento, por favor. Permítanme un momentito. Estoy en
Ay, perdonen que tuve una situación técnica ahí. Vale. Entonces regresemos aquí. Vale, entonces, digamos que, como les decía, yo vengo y tengo que comprar ese producto. Entonces, ¿qué resulta? Que yo agarré esos $10 y dije, ay, tengo que comprar el gas, tengo que pagar la tienda, y lo último que se me ocurre es que tengo que ir a dejar $8 a la tarjeta de crédito. Entonces, esa deuda me queda a mí. Y después, dentro de un mes, me va a llegar mi estado de cuenta. Pero no me va a llegar que debo $8. Me va a llevar que debo $8.50 o $9. Entonces, mi ingreso, mi ganancia, que tenían que haber sido $2, se reduce considerablemente a $1. Pero el problema es que yo ya me lo gasté, ¿verdad? Y entonces esa deuda me queda para que yo la pague en el futuro, a plazos, por poquitos. Y en la siguiente transacción, digo, en la siguiente yo me compongo. Pero en la siguiente transacción hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y de repente estas personas sienten que no ganan nada, porque deben tanto en la tarjeta de crédito que no se compensa con el dinero que está entrando. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, en las empresas o en digamos, otro nivel personal. Digamos que yo ahorita tengo una situación de emergencia y por esa situación voy a sacar un anticipo de mi salario. ¿Sí? Que a veces los bancos lo dan. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez o lo han visto en los cajeros, dice anticipo pagado, no sé cómo se llama. ¿Lo han visto alguna vez? A mí me pasó una vez algo así, pero por error, Lee. Ajá. Vaya, entonces, ¿qué resulta? Cuando le Yo sí. pagan, no es que le digan, ah, bueno, como usted pidió el anticipo, le voy a quitar de un solo del pago, no, le dan su pago y entonces usted va chineando una deuda. Y si no se da cuenta y no devuelve el dinero rápido, esa deuda se hace como una bola de nieve. Y después uno dice, pero ¿por qué no dejo de pagar? ¿Por qué no se acaba esta deuda? ¿Por qué me cobran tantos intereses y comisiones y anticipos? ¿Verdad? Entonces, pues se empobrece. Vaya, ¿cuál es la situación que ustedes pudieran estar oyendo ahorita en la realidad nacional? Fíjense pues, sin meternos mucho en política. Vienen el gobierno y recibe los impuestos. Y con los impuestos va a pagar las deudas que tiene. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Vale. Entonces, como los impuestos no están como coordinados con las deudas que tiene el gobierno, porque el gobierno tiene varias deudas. Una de ellas es la deuda externa, o sea, la deuda que le debe a otras personas fuera de El Salvador. La segunda es la deuda que le tiene que pagar o los salarios que le tiene que pagar a los empleados que trabajan con el gobierno. ¿Sí? Y lo tercero es las cosas que tienen que pagar para que funcione cada una de las instituciones del gobierno. Por ejemplo, obras públicas tienen que hacer obras y para hacer esas obras tiene que haber dinero para hacer carreteras, para hacer muros, para hacer los diferentes proyectos que hacen ellos. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, educación, tiene que haber salario para los maestros, pero también tiene que haber material para que ellos lo puedan impartir y también tiene que haber escuelas, ¿verdad?
Entonces, ahorita con esta pandemia, los maestros no tenían computadora y entonces tuvieron que darles el insumo de la computadora para que ellos pudieran de alguna forma generar las guías y continuar con el sistema educativo. ¿Sí? Entonces, si nosotros a través de los impuestos no generamos esa cantidad de dinero que se necesitan para todos y cada uno de los ministerios, para el Ejecutivo, para la Asamblea, para Justicia, ¿verdad? Entonces, estamos en lo que se entra en un como desbalance. Entonces, ¿qué hace? Ah, bueno, con los impuestos me alcanza para pagar la, qué sé yo, la deuda y me alcanza para pagar los salarios. Pero yo quiero construir hospitales para tener servicio de salud. Entonces, ¿qué hago? Hey, extranjeros, quiero construir un hospital en El Salvador. ¿Quién me presta dinero? Y entonces recibe uno un préstamo del dinero. Se supone que con los impuestos futuros de las personas van a pagar los intereses y el capital principal del préstamo de ese hospital. Pero ¿qué pasó? Es un hospital nuevo, pero no funciona solo, tengo que contratar personas, ¿verdad? Tengo que contratar médicos y enfermeras y quien lo limpie o no. ¿Qué opinan ustedes? Daniel. Sí, sí, es Ajá. una inversión grande. Ajá. Y resulta que sí, yo tengo médicos contratados, pero eran para los otros hospitales. No me los puedo ir a robar de otros hospitales. No puedo ir a sacar las enfermeras de otros hospitales para el hospital nuevo. Y el dinero que tenía era para construirlo. Y entonces, ¿qué resulta? Hoy tengo que conseguir dinero para contratar el hospital, para las personas, el talento humano, el capital de trabajo, para que ese hospital trabaje, opere. Si no, es un edificio muerto ahí que no me sirve de nada. Entonces, si yo no tengo ese dinero en el presupuesto, adivinen qué tengo que hacer. Un financiamiento. Tengo que volver a financiar. Entonces se vuelve una ruedita de caballitos. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación complicadísima en la que está El Salvador? Resulta que El Salvador tenía una clasificación, como cuando uno va a pedir un préstamo y le dicen usted es A, usted es B, usted es C, y por eso le doy o no le doy el internet o el aparato, o le doy o no le doy el crédito. Exactamente igual es con los países. Pero con los países no es solo que si son buena o mala paga. Con los países analizan políticas internas, políticas externas, balanzas comerciales, las instituciones que existan, que respeten las constituciones, que respeten los procesos democráticos y otra serie de análisis que hacen para poderles otorgar un préstamo a nivel de país. ¿Sí? Entonces, vino la Asamblea Legislativa y escucharon que hizo algo con los magistrados de la Corte y con el fiscal general, que lo sustituyeron. Entonces, como eso lo hicieron ahorita, en el primer día de trabajo, ¿verdad? Pareciera que fuera una revancha a nivel, pues yo lo vería como que yo entro a trabajar, digamos que yo nunca me he llevado bien con Josué, ¿verdad? Pero somos compañeros de trabajo. El primer día de trabajo que yo tengo, porque me pusieron de supervisora, lo primero que hago es despedir a Josué. ¿Cómo se interpreta eso? Como es una revancha, porque Josué me caía mal, ¿verdad? Entonces lo mismo está pasando ahorita. Se interpreta como que la asamblea, a través de, pues, de las situaciones del gobernante, tenían una revancha
contra estas personas y las quitan de su cargo. Entonces, eso se ve de afuera. Entonces dicen, ay, no, allí no se respetan los procesos jurídicos que ellos mismos han puesto. Ahí no se respetan los manuales, las normas y la Constitución. Es riesgoso. Y entonces, si ustedes son un individuo riesgoso, si ustedes son digamos, un país, en este caso, que se ve como inestable, ¿qué pasa con los créditos? ¿Bajan los intereses o suben los intereses? Suben. Suben, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces vienen y dicen, El Salvador tenía, por decirle, a 5% el interés y hoy al 2%. Entonces, ese crédito que ellos necesitan para seguir trabajando, lo que estén trabajando, se les hace más caro. Entonces, ¿qué pasa? Los impuestos que se van a recibir, lo primero que tienen que hacer es pagar esos créditos y entonces se reduce todo lo demás. ¿Qué pasa adicionalmente? Adicionalmente, empiezan las situaciones que, como ya estoy en este trabajo, voy a contratar a mi amigo, a mi hijo, a mi conocido, a mi compadre, a mi mamá, a mi chucho, al vigilante, al vecino, ¿verdad? Entonces empiezan a incrementar las plazas de gobierno. Cada vez que hay cambio de gobernanza o de gobierno pasa lo mismo. Empiezan a meter a todos los familiares o todos los amigos. Entonces se crece la planta de trabajo, pero no con personas que estén, que sean productivas, que sean inteligentes. Imagínense que mi mamá era una persona muy inteligente, pero si yo la contrato para mi trabajo y yo vendo paneles solares y ella no sabe ni qué son, me sirve, por mucho que sea mi mamá. ¿Verdad? Digamos que ustedes tuvieran un hermanito de 18 años, ¿verdad? Y ustedes dicen, lo voy a meter a trabajar. Pero él ni siquiera ha terminado el bachillerato. Entonces, les va a servir para que sea mejor el proceso productivo de donde ustedes trabajan, ¿no? Y dice que ahorita se va a cortar la sesión, entonces voy a iniciar una nueva. Ya los voy a convocar otra vez. No sé. Bien.